Hola, buenas tardes. Continuando con el tema relacionado con la argumentación, el día de hoy vamos a abordar los diferentes tipos de argumentos propuestos por el autor norteamericano Anthony Weston en su libro Las claves de la argumentación. Para iniciar, quiero que observemos esta caricatura que están viendo en pantalla y allí van a poder identificar cómo dos sujetos establecen un diálogo a través del acto comunicativo y en el cual se va a poder encontrar cómo cada uno de ellos quiere defender sus ideas y sus planteamientos de acuerdo a la argumentación que posteriormente haremos. El señor de lentes dice, si yo le convenciese a usted de que mi plan es admisible, ¿lo admitiría usted? A lo que el señor de barba le contesta, no, en absoluto. Y si yo le convenciese de que su plan está equivocado, ¿lo retiraría usted? El interlocutor responde, nunca, jamás. Responde el locutor, vale, estupendo, dialoguemos pues. Aquí estamos viendo un ejercicio en el cual a través del diálogo podemos entablar un ejercicio de identificación de argumentos. Por ejemplo, tenemos los argumentos mediante ejemplos. Siempre se dan cuando se ofrece uno o más ejemplos en apoyo a una generalización, como por ejemplo tenemos aquí el caso. En épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Allí tenemos la premisa. Identifiquemos los ejemplos. Julieta, en Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no tenía 14 años. En la Edad Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años. Y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes. Allí estamos encontrando cómo a partir de 3 ejemplos podemos desarrollar un argumento que vendría siendo que en algún momento en el pasado las mujeres se casaban muy jóvenes. Segundo tipo de argumento, tenemos los argumentos por analogía. Aquí vamos a encontrar cómo se utiliza la analogía, que en este caso cumple la función de comparar para multiplicar esos ejemplos y apoyar una generalización. Vamos a tratar de entender cómo discurre un caso o ejemplo específico frente a otro, argumentando que debido a que los dos son semejantes en muchos aspectos, también son semejantes en uno más específico. Voy a leer el ejemplo. Dice, en Roma, Adam Norwell, un jefe indio de los Chippewa estadounidenses, ejecutó un acto notable al descender de su avión proveniente de California, completamente vestido con los trajes e insignias de la tribu. Norwell anunció en el nombre del pueblo indio estadounidense que estaba tomando posesión de Italia en virtud del derecho del descubrimiento, de la misma manera que lo hizo Cristóbal Colón en América. Yo proclamo este día el día del descubrimiento de Italia, dijo Norwell. ¿Qué derecho tenía Colón a descubrir América cuando ya estaba siendo habitada desde hace miles de años? El mismo derecho que ahora tengo para llegar a Italia y proclamar el descubrimiento de su país. Aquí lo que estamos encontrando es una relación analógica entre el descubrimiento de América realizado por Cristóbal Colón y un, entre comillas, posible descubrimiento de Italia por parte de Adam Norwell al llegar a esta nación europea. ¿Cuál es el planteamiento finalmente que se quiere demostrar a partir de esta analogía? Que lo que se llama, entre comillas, descubrimiento de América no fue realmente un descubrimiento, simplemente fue un encuentro, ¿sí? El autor lo que quiere manifestar aquí es, no se puede analogar, no se puede establecer un descubrimiento cuando ya hay personas que habitaban ese territorio. Este es un ejemplo de analogía. Argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad generalmente surgen cuando tenemos que confiar en otros para informarnos o para que digan aquellos que nosotros no podemos decir por nosotros mismos. Para ello se utiliza la siguiente idea. X, lo entendemos como alguna persona u organización, debe saber algo y lo va a decir en Y. Por lo tanto, asumimos que Y es verdad. Es decir, cualquier persona académica experta en el tema dice Y, tiene un planteamiento, asumimos de que esa Y fue avalado por un grupo académico y por ende vamos a entender que ese planteamiento es verídico. Por ejemplo, si las organizaciones de derechos humanos afirman que algunos presos en México son maltratados, podríamos llegar a la conclusión de que así es, dado a que nos están hablando desde un lugar de autoridad. Finalmente, tenemos un cuarto tipo de argumento que tiene que ver con acerca de las causas. ¿En qué consiste este argumento acerca de las causas? Consiste en la manera de rastrear los orígenes que llevan a nuestro planteamiento, es decir, rastrear históricamente cuáles fueron las consecuencias o las causas que llevaron a un determinado fenómeno o un determinado planteamiento.
Si nosotros quisiéramos explicar, en el caso del ejemplo, por qué algunos amigos tienen la mentalidad más abierta, podríamos pensar que se debe a unos motivos, como lo vamos a identificar en el siguiente ejemplo. ¿Usted se pregunta por qué algunos de sus amigos tienen una mentalidad más abierta que otros? Habla con sus amigos y descubre que la mayoría tienen una mentalidad abierta, también son personas cultas. Están al tanto de noticias, leen literatura, etc. Mientras que la mayoría de aquellos que no tienen una mentalidad abierta no lo son. Es decir, en otras palabras, descubre que hay una correlación entre ser culto y tener una mentalidad abierta. Entonces, debido a que ser culto parece estar correlacionado con tener una mentalidad abierta, probablemente llegaremos a la conclusión de que ser culto genera o produce tener una mentalidad abierta. Aquí tenemos, en ese caso, los 4 tipos de argumentos propuestos por Anthony West.